esta noche quiero compartirles, hermano, este tema que no nos hemos, bueno, di una predicación la semana pasada, que no era del Salmo 119, pero me regresé otra vez esta semana al Salmo 119. Trae tanta enseñanza, tantas cosas que quiero estarles compartiendo, ¿verdad?, de lo que Dios nos enseña a través de este Salmo. Y vamos a ver algunos versículos del Salmo 119, y yo le puse por tema cosas prácticas para hacer con la palabra de Dios. Amén. Miren, y estando haciendo esta predicación, tuve la oportunidad de ver un video que compartió un hermano de una congregación acerca de un estudio reciente que se hizo por el Centro de Conexión Bíblica. Este Centro de Conexión Bíblica hizo un estudio donde tomó 40,000 personas norteamericanos entre 8 a 80 años. Y estas personas, se iba a hacer este estudio para saber el impacto que tiene la palabra de Dios en las personas, en su comportamiento, en su vida. Y las cosas que descubrieron fueron muy interesantes, hermanos. Es algo real, un estudio que se hizo, y quiero compartirles algunos de estos detalles para animarlos a través de estas prédicas que se han estado dando, hermanos, acerca de el amor por la palabra de Dios, por leer la palabra, pero también por ser hacedores de la palabra. Amén. Entonces, este estudio que se hizo con todas esas miles de personas, ellos a lo que llegaron como conclusión es que cuando la persona leía una vez a la semana la Biblia, el efecto que se conseguía era muy insignificante. Podía haber sido el domingo que el pastor dijo, vamos a abrir la Biblia, y ese fue el único momento en que esa persona leyó la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que dicen, no, yo el domingo, el martes y el jueves. Ya 3 días. Es muy bueno, fíjese. 2 veces dice que al leer la Biblia también fue un poco insignificante lo que sucedió en la persona. Pero ya la tercera vez que leyó la palabra hubo una mejoría. Pero la cuarta vez o más que se leía la Biblia a la semana, sí hubo cambios drásticos. Menciona este estudio. Si la palabra se lee más de 4 veces a la semana, fíjense lo que ellos, al realizar este estudio, y fueron bastantitas personas con las que se hizo esto, pero si se lee la palabra más de 4 veces, llegaron a esas conclusiones. La sensación de soledad disminuyó un 30%, con 4 veces a la semana o más. Los problemas de ira disminuyeron un 32%. Amargura en relaciones con amigos, hijos, esposo, cayó hasta un 40%. El alcoholismo, 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuyó un 60%. El contacto con pornografía, un 61%. Y los hábitos positivos que se lograron fue la acción de compartir la fe aumentó un 200%. Imagínense. Persona que lee la palabra de Dios, que reflexiona en ella, pues su acción va a ser a poder compartir la fe con otros. Aumentó un 200%. La práctica de formación de discípulos aumentó un 30%. La capacidad de guardar la palabra en la mente aumentó un 400%. Es mucho, ¿verdad? Personas que guardan la palabra de Dios, que pueden mencionan algún pasaje y usted ya está, sí, dice esto. Son personas
que leen la palabra de Dios por lo menos más de 4 veces a la semana. Aumenta mucho el poder guardar en la memoria. Entonces, estos datos nos llevan a la conclusión que el compromiso, hermanos, de leer la Biblia lo más que se pueda a la semana es crucial para nuestro crecimiento y hasta salud, hermanos, física, emocional y de todo. Entonces, no es nada más algo ilusorio que a veces piensa la persona que escucha cuando estamos predicando acerca de la Biblia, que la palabra de Dios dice, el salmista en el 119, estuve afligido y tú me vivificaste, estuve en ansiedad y la palabra de Dios trajo vida. No es algo fantasioso, ilusorio, es algo real, verdadero, pero pues hay que leer la palabra y según este estudio que hicieron ellos, si la leemos más de 4 veces a la semana, va a producir cambios y bastante fuertes en la vida del creyente, hermanos. Amén. Así que esta palabra pues es también para que podamos leer la palabra de Dios, hermano. Léala en las mañanas, en la noche, en el momento que usted pueda. Mire, si no tiene otro momento y en el baño puede hacerlo. A veces uno se siente así como que medio irreverente, ¿verdad? Llevarse la Biblia al baño. Pero hágalo, este hábito de leer la palabra de nuestro Dios, hermano. Hágase un tiempo, unos minutos para leer su palabra. Amén. Bueno, pues vamos a ver esta prédica, hermanos, ahí en el Salmo 119, en el versículo 12. Solo les quería leer esto para que vean la importancia que tiene de leer la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Amén. Y el salmista en este Salmo 119 recuerda que trata de exaltar a Dios y su palabra, la palabra de Dios. Se menciona, ya lo vimos en la primera predicación, casi en todos los versículos se menciona a la palabra. En sus diferentes palabras que se usan en el hebreo, estatuto, mandamiento, ley, juicio, preceptos, todas esas palabras que tienen o significan con respecto a la palabra de Dios o la Biblia. Amén. Pues en esta noche vamos a ver qué podemos hacer con la palabra de nuestro Dios, hermano. Y lo primero vamos a ver ahí en el versículo 12. Lo primero que podemos hacer es, fíjese bien, rogar por ser enseñados por Dios. Esa es la primera cosa que podemos hacer, hermanos. Rogar ser enseñados por Dios a través de su palabra. Y eso lo aprendemos ahí en el versículo 12. Dice la Biblia, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, o sea, tu palabra, enséñame. El salmista alaba a Dios, hermanos, porque él sabe que la palabra es la que lo va a guardar de no pecar contra Dios. Versículos antes, él está hablando esto. Alaba al Señor y dice, bendito seas tú, Señor, bendito tú, Dios, por la palabra. Porque realmente, hermanos, como vimos en la introducción, la palabra de Dios transforma vidas, corazones, familias completas. Y me sorprende a mí la petición del salmista que él dice, enséñame Dios, enséñame tus estatutos. Él sentía esa necesidad de ser enseñado por Dios mismo a través de su palabra. Mire, a veces el cristiano dice, es que yo quiero aprender, yo quiero que Dios me hable, que Dios me enseñe qué hago en esto, en esta área de mi vida, cómo le hago, no sé. Pero hermanos, muy poco leen la palabra de Dios. Y Dios, a través de lo que nos va a enseñar, es de su palabra. Cuando estaba haciendo este punto, me acordé mucho de nuestra hermana Mari, que ella, en un principio, ella compartía de su testimonio, cómo cuando ella comenzó en el camino del Señor, ella sentía la presencia del mismo Señor con ella, enseñándole de la palabra, principios de la palabra de Dios. Pero eso, hermanos, no se debe perder.
sino siempre estar con esa disposición de que leo la palabra de Dios y que Dios me va a enseñar a través de su palabra, hermanos. Esa debería ser nuestra necesidad diaria y rogarle a Dios en oración, en petición, decirle: Señor, enséñame. ¿Cuántos en algún momento le han pedido a Dios que los enseñe? Mire, a veces hay cosas que no entendemos de la Biblia y que si le pedimos a Dios, mire, hay cosas que a veces yo estoy leyendo y digo: ay, no entiendo. Y lo sigo leyendo y luego Dios mismo, a través de que estoy leyendo, escucho o veo algo en la Biblia, en una enseñanza, algo, y Dios me va enseñando acerca de ese texto, de esa palabra que yo no entendía, y yo, sí es cierto, eso tiene que ver con esto, y luego comienzas a hilar las cosas que vienen en la Biblia, pero porque hay ese deseo en tu corazón de decirle: Señor, necesito que me enseñes de tu palabra. Enséñame cómo le hago, Señor, instrúyeme. Qué tremenda petición, hermano, del salmista, qué anhelo tenía por conocer a Dios y su voluntad. Yo quiero que a través de esta enseñanza, hermanos, podamos nosotros también en oración decirle: Señor, enséñame, Dios. Enséñame a través de tu palabra. Algunos no saben a lo mejor qué hacer con sus hijos, la edad que están enfrentando, las situaciones. Bueno, pidámosle al Señor: Señor, enséñame a través de tu palabra. Enséñame qué hago, Dios, a través de tu palabra. A lo mejor no sabes cómo conducirte como hijo, como esposo, como esposa, como amigos. Bueno, todos esos temas los trata la palabra de Dios, hermano. Y quien te puede enseñar mejor es Dios mismo a través de su palabra. Mire, a veces le pedimos consejo, no sé, las mamás a veces pues pedimos consejo a la amiga, porque ya no sabemos qué hacer y: ay, amiga, ¿tú qué hiciste cuando tu hijo cumplió esta edad? ¿Qué hiciste? No, pues yo hice esto y lo otro. Y comenzamos a pedirles consejos a gente que a veces ni cristiano es, hermano. Y eso es lo peor que puede hacer un cristiano. Pedir consejos a alguien que ni siquiera conoce la palabra de Dios. Qué mejor, hermano, que le ruegues a Dios como el salmista: enséñame, enséñame, Señor, tu palabra. Enséñame qué hago en esta situación. Y Dios te va a hablar a través de la palabra. Porque a veces queremos algo muy sobrenatural. Señor, háblame, enséñame. Y queremos que un ángel se nos aparezca. Y queremos tener sueños y visiones, que Dios los da también. Pero, hermanos, ya tenemos la palabra de Dios, hermano, revelada. Pero a veces somos muy flojos, perezosos, que decimos: Señor, háblame. Pero aquí dormida en una visión. Enséñame, Señor, voy a dormirme y enséñame qué hago en esto y lo otro. No que sea malo dormir, pero estoy tocando ese punto de que Dios nos va a enseñar, hermanos, a través de su palabra. De la palabra de nuestro Dios. Amén. Mire, el salmista pide muchas veces, por lo menos encontré 9 veces, el salmista pide ser enseñado por el Señor. Ahí en el Salmo 119, en este versículo 12, para los que están anotando, en el versículo 26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. En el versículo 33 también lo pide: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Fíjese lo importante que era para el salmista ser enseñado por Dios, hermano. El versículo 64, el versículo 66, el versículo 68, el versículo 108, el versículo 124, el versículo 135, 9 veces
le dice, enséñame tus estatutos. Fíjese la importancia de ser enseñados por Dios. Entonces, nuestro primer punto es rogar a Dios que nos enseñe a través de su palabra. Amén. Entonces, que a partir de hoy podamos nosotros ir a la palabra y decirle, Señor, enséñame a través de tu palabra. Y van a ver, hermano, cómo Dios nada más está esperando una disposición del corazón de la persona para ser enseñados, la disponibilidad del corazón de la vida de uno, amén. Así que aprendamos a rogar a Dios y decirle como el salmista, enséñame, Señor. Que a partir de hoy sea una petición que hagamos como el salmista, que nos enseñe Dios a través de su palabra. Y Dios nos puede enseñar leyéndola en las predicaciones, estar atentos en las enseñanzas, en el tiempo de escuela ministerial, los que están estudiando, Dios nos habla. Gracias a Dios, este sábado vamos a entrar al libro de Proverbios y lo he estado leyendo este libro de Proverbios, hermanos, y trae cosas muy interesantes, bastante. Entonces, si no sabes cómo comenzar, inicia con Proverbios, un proverbio diario. Para los 31 días hay un proverbio. Y si nomás trae 30, pues qué bendición, vas a leer 2. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es rogar a Dios, pedirle al Señor que nos enseñe a través de su palabra. La segunda cosa que podemos hacer es, ahí en el versículo 13, 119:13, dice la Biblia, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. La segunda cosa, hermano, que vamos a hacer es contar a otros de la palabra de Dios. Contar a otros de la palabra de Dios. Contarles a otros de lo que dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, hermanos. El cristiano no nada más debe tener la palabra en su mente, en su corazón y decir, ya me sé tantos versículos, ya me sé el Salmo 119. ¿Cuántos ya se lo están memorizando? El 119. Para fin de año, hermanos. ¿De cuál año? Fíjese este punto, contar a otros la palabra de nuestro Dios. El salmista, él decía, con mis labios he contado los juicios. Acuérdense, la palabra juicio se refiere a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces, tenemos que contar a otros sobre la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo se le ocurre a usted que pueda contarle a otros de la palabra de Dios? Yo aquí anoté algunos, pero ¿qué se le vino a usted a la mente? ¿Cómo lo puede realizar? Contando a otros la palabra de Dios, ese es el punto, ¿verdad? Ahí en el versículo 13, como el salmista lo hacía, he contado todos los juicios de tu boca. ¿Cómo se les ocurre ahorita? ¿Cómo se le viene a su mente que puede hacerlo? Dando el testimonio de tu vida a otros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos contar a otros la palabra de Dios? Yendo a las casas a predicar. Mire, yo puse aquí contar a otros, pero también a la vez, hermano, a uno mismo escuchar la palabra de Dios lo edifica cuando uno habla la palabra de Dios. Y puse algunos ejemplos, por ejemplo, que sea tema, la palabra, en nuestras conversaciones. O sea, si estás platicando con la familia, con el esposo, y no que le vayas a decir, mira, Proverbios 5:8 dice, o Apocalipsis 1:8 dice que... No, o sea, en tu misma plática hacerlo tan natural que la persona se queda así de que, uy, qué interesante.
¿Y eso cómo lo sabes? No, pues es que eso viene en la Biblia. O le empiezas a contar y le dices, no, fíjate que pasó esto y lo otro. Y esa historia viene en la Biblia. Entonces, que sea parte de tu conversación con la familia, con los hijos, con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con toda la familia con la que tú platicas, que sea parte de tu conversación, algo natural, pero que puedas platicar con otros de la palabra de nuestro Dios. Otra manera es usando la palabra para aconsejar a otros, para animar, para alentar, para exhortar, para amonestar. O sea, si tú vas a aconsejar a alguien, a lo mejor esa persona no te va a decir, a ver, ¿qué consejo me das? Pero te está platicando su situación y te dice, ¿tú qué harías? O no sé qué hacer. Entonces, y tú le puedes dar, pues mira, y comienzas a darle la instrucción, pero son cosas que vienen en la palabra. Comienzas a decirle qué hacer, qué puede hacer por su hijo, qué puede hacer en su familia, si no tiene trabajo, qué puede hacer, y lo estás aconsejando en base a la palabra de Dios. Lo animas, lo exhortas, si está en pecado, le comienzas a hablar la palabra de Dios, le puedes narrar una historia que viene en la Biblia y aplicándosela a su vida, amén. Entonces, úsala para aconsejar. Y hermanos, ya para nosotros, para edificación de uno mismo, yo creo que la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestras alabanzas. Ponerle música a la palabra de Dios. Mire, hay mucha gente que sí entona cantos que son Biblia, o sea, son textos de la palabra, pero con música. Como del Salmo 139, yo he escuchado cantos del Salmo 139, y que uno se sabe el Salmo y se lo aprende, pero por el canto, ¿verdad? Pero pues qué bueno. El Salmo 121. ¿Qué otra porción de la Biblia han escuchado ustedes con música? El Salmo 23. Alabar a Jehová. 117. O sea, hay varios coros, cantos que tienen música, que le ponen música a la palabra de Dios. Pero usted también, hermano, puede hacerlo en su casa, que tiene ahí el Salmo, no sé, el 101, y usted empiécelo a cantar. ¿Nunca lo han hecho? Yo sí lo he hecho, qué oso. Pero cuando usted esté orando, cuando esté haciendo algo, comience a cantar la palabra de Dios, y va a ver la edificación que va a traer también a su vida, porque mire, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tiene que suceder cambios, cosas en nuestras vidas, si le ponemos música a la que sea parte de nuestra alabanza, la palabra de nuestro Dios. Otra forma de hacerlo, edificación para uno mismo, inclusive para la gente que lo está escuchando, cuando está orando, hermano, hable palabra de Dios. Usted está orando por algún enfermo y mire, porque acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted está orando por un enfermo y usted dice, Señor, tu palabra dice que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. Está diciendo la palabra, Señor, por tu llaga hemos sido curados, hemos sido sanados, es la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, y comienza usted a orar la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Y aparte usted está memorizándolo, está edificando su vida, y aparte si hay alguien que está escuchando esa oración, está siendo edificado y su fe también está siendo aumentada. Amén. Y de esa manera damos gloria y honra a Dios, edificamos la vida de los que nos rodean, pero edificamos también nuestra vida. Son cosas prácticas que podemos hacer con la palabra de Dios. Rogarle a Dios que nos enseñe, contarle a otros acerca de la palabra de Dios, y ya les di unos ejemplos, puede haber muchos más, pero yo sé que Dios nos va a guiar a poder hablar su palabra, hermanos.
Y decía el salmista, con mis labios he contado, y fíjese, con sus labios he contado los juicios de tu boca. No son palabras de mis pensamientos, no son instrucciones mías, no es una verdad mía, son mandamientos y verdad de Dios las que estoy hablando, que han salido de su boca misma, hermanos. Mire, en el versículo 12, el salmista le pidió a Dios que le enseñara, pero en el versículo 13, él está hablando la palabra de Dios, contando la palabra de Dios a otros. Hay una versión de la Biblia que el versículo 13 dice de esta manera, fíjese bien, dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. O sea, lo que el Señor me enseña a mí, lo que yo leo de su palabra, voy a compartirlo también con otros, que es la idea del versículo 13. Dios me enseña a mí y yo puedo enseñar a otros les cuento las maravillas de Dios, les enseño la palabra de nuestro Dios, amén. Y en el versículo 14 encontramos otra, la número 3. ¿Qué cosas hacer con la palabra de Dios? Y este punto es, valora la palabra de Dios. Versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Fíjese el valor que le daba el salmista a la palabra de Dios, que él se gozaba más en conocer la palabra, en obedecer la palabra, que en tener riquezas. Eso parece algo irreal hoy en nuestros días, porque ¿quién va a preferir obedecer a Dios y su palabra que tener dinero? Pareciera algo irreal, ¿verdad? Pero hermanos, es mejor darle ese valor que tiene la palabra de Dios, valorar su palabra, pero valorar el obedecerla, el hacer la voluntad de Dios más que cualquier cosa, hermanos. Más que obtener dinero, que obtener riquezas, mejor es obedecer la palabra de nuestro Dios, deleitarse, alegrarse en la palabra. Pero ahorita parece todo lo contrario, hermano. Parece todo lo contrario. En lugar de causar gozo, alegría, el escuchar la palabra, el leer la palabra, parece más como un fastidio, un de que, ay, qué flojera, una penitencia. O bueno, voy a leer la Biblia, pero Señor, tú estás viendo y sé que, ay, me vas a dar muchas cosas porque estoy leyendo la Biblia. Como si fuera algo así, hasta sobrenatural lo que estamos haciendo de leer la Biblia. Y es algo que debería de ser nuestro deleite, la palabra de Dios. Mire Jeremías 15:16. Vamos a leer este versículo. Fíjese lo que le pasaba a Jeremías con respecto a la palabra de Dios. Él se deleitaba, hermanos, en la palabra. Espero que un día podamos nosotros así también deleitarnos en la palabra de Dios, valorarla más que el propio dinero, que el propio cosas que podamos poseer, porque la palabra nos va a hacer más sabios que cualquier persona. Dice el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, le está diciendo Jeremías a Dios, y yo las comí, y tu palabra me fue ¿qué? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, hablando de cómo la palabra era alimento para su vida, para su alma, y en ella se gozaba, le daba alegría la palabra de Dios al profeta Jeremías. Entonces, de esa manera debe traer deleite, gozo, la palabra de nuestro Dios, hermano. El hacer su voluntad debe deleitarnos a leer la palabra de Dios. Entonces, ahorita muchas cosas pueden traernos deleite, placer, gozo, alegría, pero sobre todo debe darnos gozo la palabra de nuestro Dios. Pero depende mucho si valoramos
la palabra de Dios. Qué tan importante es para tu vida, hermano. En el versículo 15, vamos a regresarnos al Salmo 119. Nuestros últimos dos versículos que vamos a ver ahorita, el 15 y el 16, ahí vemos el comprometernos. ¿Comprometernos a qué, hermano? Vamos a ver 4 cosas. Comprometernos a qué. 4 cosas que el salmista se comprometió después de que vio el valor que tenía la palabra, la alegría que le provocaba. Él llegó a esta resolución de que iba a hacer estas 4 cosas en estos versículos 15 y 16. Mire lo que dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 4 cosas que se comprometió el salmista. La primera es, ahí en el versículo 15, ¿cuál es, hermanos? A ver, meditar. El salmista vio la riqueza, el valor de la palabra y dijo: voy a tomar esta decisión, en mi vida voy a meditar en la palabra de Dios. Y ya hemos visto esta palabra en otras predicaciones. Meditar, hermanos, el poder pensar en la Biblia, el poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Esta palabra meditar significa contemplar, pensar, meditar, implica devoción. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a meditar, va a estar contemplando la palabra, va a estar, ahí en ese texto, usted lo leyó en la mañana y todo el día usted va a andar. ¿Se acuerda cuando en la predicación de este Salmo 119, en una de ellas les platicaba que para que podamos asimilar mejor los alimentos, teníamos que masticarlos ¿cuántas veces? Lo menos eran 30 veces. De 30 hasta 50 veces, hermano, y a veces nos lo pasamos de un solo. Pero esa es la idea de meditar, o sea, sacarle el jugo, todo lo que trae ese pasaje, esa palabra, ese texto, que tú lo estés meditando todo el día. A ver, leí en la Biblia que el justo por la fe vivirá. A ver, y todo el día estás, ¿quién es el justo? Y ¿por qué? A ver, si este texto dice esto otro, y todo el día estás pensando, haciendo el quehacer, en el trabajo, y estás pensando, meditando en la palabra de nuestro Dios, reflexionando sobre ello, hermano, contemplando la palabra de nuestro Dios, pensando en ella. Y mire, esto me llevó a recordar el pasaje de Filipenses 4:8. Porque meditar pues es pensar en la palabra. Y yo creo que la palabra de Dios es todo esto que dice aquí Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Se le puede dar otras aplicaciones, pero yo me acordé de este texto al estar meditando en la palabra de Dios. Si hay algo digno en qué podemos pensar, si hay algo digno, puro, en lo que podemos pensar y que te va a traer beneficio, es la palabra de Dios. Entonces el salmista se comprometió y le dijo, llegó a la resolución en su vida y dijo: Señor, voy a meditar en tu palabra, es mi deleite, tiene gran valor, voy a meditar en ella. En lugar de estar pensando de que, no sé, cosas malas que te van a traer enojo, ira, amargura, pues mejor piensa la palabra de Dios. Porque a veces estamos ahí pensando y pensando de que, ay, fulanito no me habla, no me saludó, no me escribió, no me felicitó, y ya estás, cuando vas a ver a la persona ya estás, pero echando lumbre, como decimos. O sea, estás bien enojado. ¿Por qué? Porque estuviste ahí pensando y pensando y pensando. Y ya cuando vas a ver a la persona estás, pero enojadísimo.
Me han platicado, ¿verdad? No, a mí me ha pasado de que le das rienda suelta a esos pensamientos y no. Entonces, ¿por qué mejor no pensar y dedicar ese tiempo a la palabra de Dios, a un pasaje, a un texto, a un versículo de la Biblia? Meditar diariamente en ella. El salmista llegó a esta resolución: voy a meditar en su palabra, amén. La segunda cosa, ¿cuál es, hermano? En el versículo 15. Consideraré tus caminos, no mi camino. Voy a considerar. Y ese considerar es ocuparse, hermano. Ocuparse en los mandamientos de Dios. O sea, me voy a ocupar de conducir mi vida, cada paso que yo dé, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es considerar tus caminos. O sea, Señor, voy a poner atención, voy a ocuparme de caminar conforme a tu palabra. O sea, ¿cuál es tu camino? No mi camino. Fíjese bien la palabra de Dios. Consideraré tus caminos, no mis caminos, no lo que yo quiero, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Me voy a ocupar en hacer tu voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber los caminos de Dios? A través de la palabra. A veces la gente se extravía, se pierde en situaciones, problemas. ¿Por qué? Porque no está considerando el camino de Dios, la dirección de Dios. Está considerando su propio camino. Espero estarme explicando en este punto, hermanos. Considerar los caminos de Dios, cuál es su voluntad, y eso lo vamos a hacer a través de su palabra. Amén. El tercero lo encontramos ahí en el versículo 16, que dice: me regocijaré en tus estatutos. Me voy a regocijar, Señor. Me voy a gozar. Me voy a alegrar en tus estatutos. Tomar esa resolución, esa convicción, ese compromiso de decir: Señor, me voy a gozar en tus mandamientos. Que si el Señor me dice en un texto, no me acuerdo bien el texto, pero habla de que la gotera del techo es como la mujer rencillosa, algo así. Y si Dios me dice ese pasaje y lo trae a mi mente, y así como que, y a veces así de que no lo recibo, ¿verdad? Es del diablo. Pero yo tomé el compromiso de decir: Señor, me voy a gozar. Y el Señor me está diciendo, quita tu enojo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ay, Señor, pues que yo quiero seguir enojada con mi esposo para que se le quite. Quiero estar día y noche con él para que sienta. Qué bendición. Para que sienta mi desprecio. Toda la noche voy a estar enojada con él, y la mañana, y no le voy a hacer lunch, y no le voy a hacer... ¿Y qué dice Dios en su palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué hacemos? Ay, no, Señor, no puede ser. Y nos enojamos todavía. Pero ¿qué si nos comprometemos esta noche y le decimos: Señor, me voy a regocijar en tu palabra? ¿Por qué? Porque eso va a ser beneficio para uno, hermano. Beneficio para la familia, beneficio para los que te rodean, para el pobre marido. Porque las mujeres somos muy así, no se nos pasa tan rápido. Y los hombres, ellos, se les pasa y están, en la noche están roncando, y uno más le da más coraje a uno, ¿a poco no? Ya cuando se casen las chamacas van a ver eso. Le da más coraje porque ustedes están casi levitando en la cama, ¿verdad? Y el marido está... Los varones se regocijan en los estatutos del Señor. Pero el salmista, fíjese, me regocijo en tus estatutos, aun cuando la palabra me corrija, aun cuando la palabra me exhorte, yo me voy a alegrar, porque es para mi beneficio
de mi familia, de los que me rodean, de la iglesia, de mi trabajo, hermanos. Entonces, que los mandamientos de Dios no nos cause tristeza, decepción, flojera, sino que nos regocijemos, como decía el salmista, que nos regocijemos. ¿Cuál es el proverbio? ¿Decías, amor? 12:4. ¿La mujer? A ver. Ay, no, proverbio está bien tremendo, hermanos. La mujer virtuosa es corona de su marido. Hasta ahí leemos, ¿verdad? Yo soy corona de mi marido. Mujer virtuosa es corona de su marido. Mas la mala como carcoma en sus huesos. Ay, Señor. Ese es para las mujeres, otras mujeres. No es para nosotros. Pero a esos pasajes me refiero cuando el Señor nos corrige, nos habla, y a veces lo hacemos así, ¿no? Ay, nada más la primera frase. Mujer virtuosa. Ay, sí, yo soy corona de mi esposo. Pero corona de espinas, yo creo, pobrecita. Pero ¿qué hacía el salmista, hermanos? Él se regocijaba en la palabra. No nada más en lo que nos conviene, en lo que, ay, qué rico, el Señor me dijo que Él es mi consuelo. Ay, el Señor me habló que Él es mi pastor y nada me va a faltar. No, en todo, hermanos, en toda la palabra de Dios, regocijarnos en sus estatutos, siempre estar agradecidos por la palabra de Dios y hacer su voluntad. Y por último, el 119:16 dice, el último dice, no me olvidaré de tus palabras. El salmista llegó a estos 4 compromisos, resoluciones después de que vio la importancia de la palabra y dijo, no me voy a olvidar, Señor, de tus palabras, no me olvidaré de tus palabras. No lo dijo en un pasado, no me olvidé, no me olvidaré de tus palabras. No se iba a olvidar, hermanos. Es muy fácil en este mundo que estamos viviendo caído en el pecado. Es fácil dejar la palabra de Dios y olvidarse de los mandamientos de Dios, dejarnos llevar por las corrientes que se están moviendo, por los consejos humanos que aún dentro de la misma iglesia se dan a veces, muy humanistas. A veces yo escucho predicaciones y totalmente humanistas, nada de palabras, solo cosas tan vanas y pasajeras, hermanos, pero nada de lo que es la palabra de Dios. Y es muy fácil ahorita dejar, olvidarse de los mandamientos de Dios, pero yo te animo a que no lo dejes, hermano, que no dejes la palabra de Dios, que sea lo que estés viviendo, siempre vayas a su palabra. La etapa que estés viviendo, sea de dolor, de gozo, de riqueza, de pobreza, la etapa que estés pasando, que no dejes, no te olvides de la palabra de Dios. La edad que tengas, mire, a veces uno instruye a los niños en la palabra, llegan a la adolescencia, a la juventud y se apartan de ella y comienzan a hacer sus propios consejos, comienzan a hacer lo que les dicen sus amigos, el círculo de compañeros. Pero yo te invito a que, como el salmista, podamos decir, no me olvidaré de tus palabras, Señor. Sea la edad que tenga, sea la etapa que esté viviendo, no me voy a olvidar de tu consejo, de tu palabra. Siempre voy a ir a tu palabra, amén. El salmista también lo pidió varias veces, mire, ahí en el 119, en el 96, fíjese lo que dice. Dice, a toda perfección he visto fin. Ay, no, perdón, estoy mal. 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Fíjese, nunca jamás. Qué resolución, qué convicción del salmista, y es la que debe tener todo hijo de Dios. Nunca jamás me voy a olvidar de tu palabra, Señor. Así está en la riqueza, no te olvides de Dios, hermano, de su palabra. Y administra esas riquezas conforme a la palabra de Dios.
Estoy en una gran necesidad, no me olvidaré de la palabra de Dios, Señor. Voy a actuar y a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. No me voy a olvidar de tu palabra. Y mire con qué texto termina el Salmo 119, 176. A mí me sorprendió. El 176, mire cómo lo termina el salmista. Cierra este salmo, el 176, y dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos, Señor. En todo momento, en toda etapa de mi vida, no me he olvidado de tus mandamientos. Termina este salmo con eso, no olvidar los mandamientos de Dios. Hermano, ¿cómo vas a terminar tu vida cristiana? ¿Cómo vas a terminar tus días? Mire, es muy triste. Yo he conocido gente que conoció la palabra, siguió la palabra, pero sus últimos años se desvió totalmente de lo que era la palabra de Dios. Y ahorita muchos de ellos, unos ya fallecieron, otros están al final de sus días y están hasta predicando cosas en contra de la palabra de Dios. Se alejaron, se olvidaron de la palabra de nuestro Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Cómo vas a terminar tus días, tu carrera cristiana, la vida aquí en la tierra, hermanos? Olvidando el mandamiento de Dios, olvidando las palabras de Dios que Dios te habló, te enseñó, sus mandamientos. ¿O vas a poder decir como el salmista: no he olvidado tus mandamientos, Señor, no he dejado tu palabra? He sido fiel a tu palabra, Señor. Aunque muchos fallen, aunque muchos se desvíen, hermanos, que como iglesia, como personas, podamos decir y llegar un día y decirle al Señor al final de nuestros días: Señor, no me olvidé de tu palabra. Señor, hasta el último día traté de hacer lo que dice tu palabra. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y estas cosas son para ponerse en práctica con respecto a la palabra de Dios. Así que hagámoslo, hermano. Meditemos en la palabra. No te olvides cuando vas a tomar una decisión, no te olvides de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Vas a hacer algo, ¿qué dice la palabra de Dios? No te olvides. Vas a enseñar algo, vas a aconsejar algo, no te olvides de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque su palabra es rica, hermanos. Y yo espero que esta palabra pueda exhortarnos, pero también alentarnos, retarnos a hacer esto. Y vamos a rogarle hoy a Dios, como lo hizo el salmista: Señor, enséñame a través de tu palabra y que no me olvide de ella. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y yo he tratado, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, instar a cada uno de mis hermanos, retarlos a que podamos, Señor, leer tu palabra, porque aún cosas científicas han demostrado lo que sucede en la vida de aquellos que leen la palabra, pero que vayamos más allá, como lo hizo el salmista. Y hoy te rogamos, hoy ruégale, hermano, así como el salmista, dile: Señor, ruego ante ti, te pido esta noche que me enseñes de tu palabra. Señor, yo quiero ver las riquezas en tu palabra. Enséñame que al leer tu palabra, Señor, pueda entender, pueda adquirir sabiduría, pueda, Señor, conocerte más a ti, Señor. Hoy te ruego que nos enseñes a través de tu palabra. Señor, que mis hermanos sean enseñados a través de tu palabra, que en los momentos de la predicación, de las enseñanzas, nuestro oído, nuestro corazón esté presto, disponible para ser enseñado por tu palabra. Porque hoy es una realidad que muchos no te conocen, aún siendo cristianos, Señor.
no conocen tu palabra. Muchos de ellos viven en ansiedad, muchos de ellos viven tristes, deprimidos, porque no leen tu palabra, porque no meditan en tu palabra, Señor. Se han olvidado de tu palabra, Señor. Pero hoy yo te ruego que nos enseñes como iglesia a través de ella, pero también que contemos a otros como lo hacía el salmista, que contemos a otros de tu palabra, que aconsejemos de acuerdo a tu palabra, que nuestras pláticas sean dirigidas por tu palabra, Señor, que aún nuestras oraciones esté tu palabra, Señor, que la valoremos como lo hacía el salmista, que para él era más importante tu palabra que muchas riquezas, que la valoremos, Señor, porque ella nos hará hombres y mujeres sabios, felices, plenos, bienaventurados, Señor. Que podamos también llegar a este compromiso que llegó el salmista, de comprometerse a meditar en tu palabra. Que a partir de hoy, Señor, mis hermanos, cada uno de nosotros meditemos en tu palabra, pensemos en tu palabra, reflexionemos tu palabra, Señor, pero también caminemos de acuerdo a tus caminos, que nos ocupemos por hacer las cosas como tú las haces y quieres, pero también a regocijarnos. Aún cuando tú nos exhortas, aún cuando nos disciplinas y nos llamas la atención a través de tu palabra, que ella sea nuestro gozo, nuestro deleite, como lo era para Jeremías, que se deleitaba, se gozaba en tu palabra. Pero también, Señor, que no nos olvidemos de tu palabra, que en ningún momento de nuestras vidas nos olvidemos de lo que dice tu palabra. Porque si no la olvidamos, Señor, nuestro conducir va a ser de acuerdo a tu voluntad. Si no olvidamos tu palabra, un día cuando seamos llamados a tu presencia, vamos a poder decir: no me he olvidado de tus palabras. Señor, he sido fiel a tu palabra, he hecho las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Que podamos concluir nuestra carrera en esta tierra, nuestro caminar, nuestro peregrinar por esta tierra, poder decir: no me he olvidado de tus palabras. Hasta el último aliento de nuestras vidas, que podamos llegar hasta el final con esta expresión que terminó el Salmo 119: no me he olvidado de tu palabra, de tus testimonios, de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese compromiso contigo, a poder leer, pensar en tu palabra, pero actuar, obedecer, hacer tu voluntad, como lo dice ella, tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por esta palabra, que sea de bendición y que seamos hacedores de esta palabra que hemos escuchado esta noche, Dios, en el nombre de Jesús.